Muy buenas noches, muy bienvenidos a una tertulia más, como dice mi querido Luis Fernando. Buenas noches, Luis Fernando. Muy buenas noches, un placer compartir la tertulia con ustedes. Este es un programa especial, como todos, esto también tiene un toque de drama, de literatura, de mucho arte, y pues qué gusto compartirlo con todos ustedes. Así es, pues es que este sí es un programa muy especial para mí porque tú no estás para saberlo, ni el maestro Zapata para saberlo tampoco, pero tengo como 2 años cazando esta entrevista. Ándale. Entonces, me da mucho gusto que por fin esta noche podamos compartir este momento. Está con nosotros el maestro Martín Zapata. Martín, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, qué gusto de verlos. Yo nos conocemos solamente por Facebook. Yo conocí al maestro Zapata por Facebook de otros teatreros que comparten sus posts, porque has de saber que es de los más ingeniosos facebookeros que yo conozco y que... Voy a mandar invitación, maestro. Luego comparto. Claro, con gusto. Comparto sus cosas porque me divierte muchísimo lo que publica y bueno, además tengo un crush teatrero con el maestro Zapata desde hace mucho tiempo. Entonces, pues para mí es un verdadero placer que nos acompañes, Martín, esta noche. Bueno, para el público subcaliforniano que todavía no te conoce, Martín, este programa casi siempre va a la primera parte, no casi siempre, siempre que tenemos invitados, la primera parte va un poquito de que nos platiques, pues, cómo llegaste hasta este punto, ¿no? Cómo es que nace tu vocación teatral, dónde te formaste, en fin, ya vimos la ficha, pero esa otra parte de donde nace ese impulso vital por volverte teatrero. Bueno, pues bueno, yo me dedico a escribir y a dirigir teatro, ¿no? Y bueno, empecé a escribir de niño, ¿no? Influenciado por mi madre que escribía sus diarios, ¿no? Escribía para ella misma. A veces nos lo leía a mí y a mi hermano, a mi hermana, pero pues no se consideraba escritora, pues no publicaba ni nada, ¿no? Pero escribía mucho. Y bueno, mi hermano fue escritor, ya falleció, pero fue un escritor pues muy importante en la literatura mexicana, Luis Zapata. Falleció el año pasado. Y entonces, bueno, siempre, pues, cuando yo tenía 6, 7, 8 años, pues mi madre me impulsaba a inventar historias, ¿no? La primera que inventé ella la escribió, porque yo no sabía escribir todavía, ¿no? Casi a los 6 años, todavía no sabía bien escribir, entonces ella la escribió. Y bueno, y también un poco por imitar a mi hermano, ¿no? En aquel momento, pues también empecé a escribir, ¿no? Él me llevaba 12 años, yo tenía 6, él tenía 18, ¿no? Y empezaba así como ya a perfilarse como escritor. Y bueno, fue un poco por imitación, por influencia de mi madre, pero fue como una infancia de estar escribiendo cuentos, ¿no? Y luego como a los 16 años, empecé por culpa de unos amigos a estudiar teatro, ¿no? Y fueron los que me echaron a perder, ¿no? Me empezaron a hacer teatro en la secundaria. Ahí escribí una primera obra de teatro a los 16 años, una pequeña obra de teatro que montamos en la clase de literatura. Nos dividieron por equipos, nos dijeron que teníamos que escribir una obra de teatro y montarla, y entonces yo con un amigo escribí una obra, ¿no? Y la montamos, una obra muy corta. Y bueno, de ahí empezamos, y ahí me metí a un grupo, sí es un grupo en la escuela, en la secundaria, con el hermano de una amiga que era más grande que nosotros, y montamos Yerma en el Día de las Madres, lo cual fue muy triste para las mamás, ¿no? Porque era un dramón tremendo el de Lorca. Y luego montamos Romeo y Julieta, y así éramos aventados, pues, ¿no? Inocentes y aventados. Y entonces, pues por poco a poco empecé a estudiar teatro, primero en una escuela aquí que se llamaba el Instituto Regional de Bellas Artes, que ya desapareció, se transformó en otra institución.
Y luego con unos argentinos que llegaron aquí a vivir, ¿no? Casualmente había 3 argentinos que se conocían aquí en Cuernavaca y hicieron una escuela, ¿no? De teatro y era muy padre la escuela, eran muy interesantes los 3, ¿no? 2 hombres y una mujer. Y luego empecé con un grupo profesional, que éramos 3 actores, 2 actores que eran mucho más grandes que yo, que habían pertenecido al grupo Cero, y que era así como legendario grupo de aquí, ¿no? Y y ellos 2 que se habían salido de ese grupo y yo formamos un grupo que se llamó Los Enanos del Tapanco, y ahí montamos una primera obra que escribí, era una obra corta, como de unos 20 páginas, y entre los 3 la fuimos agrandando y le fuimos metiendo imágenes escénicas y más cosas, hicimos la obra más grande. Y bueno, pues ahí empezó todo, ¿no? Después me metí a estudiar al CUT, actuación, y bueno, después, pues muchos años estuve como actor trabajando en teatro, trabajando en cine, después siempre hacía mis obras personales escritas por mí, pero también pues llevaba una carrera como actor, después una carrera como director, dirigiendo obras de otros autores y paralelamente mis obras. Llegó un momento que dejé un poco a un lado la actuación y la dirección de otros autores para centrarme únicamente en la escritura y dirección de mis obras, ¿no? Eso fue como una última etapa que empezó hace como unos 20 años más o menos, ¿no? Pronto dije, bueno, no, a mí lo que realmente me atañe es la escritura y, y me voy a dedicar a eso, ¿no? Entonces empecé ya como mucho más centrado a la escritura y la dirección de mis propios textos, ¿no? Que fue poderoso, se vuelve de pronto algo que puede empezar como un juego de niños, ¿no? Como una actividad que a lo mejor es doméstica, que está en el ámbito de la vida diaria y que de pronto se convierte pues en una profesión. Justamente hace rato se platicaba sobre cuántos niños que leen un libro se convierten en escritores o cuántos niños que se acercan a lo mejor a ir al teatro un día se convierten en directores de teatro. Pues quizá no muchos, pero sí que es importante que aquellos pues que están en esa ruta encuentren esos espacios, ¿no? A lo mejor hay niños que pudieran tener no sé, no me gusta la palabra inclinación ni nada de eso, pero pues ese camino, pero nunca llegan a descubrirlo, Luis Fernando, porque no están en los ámbitos que deberían o que podrían estar para encontrar esas vocaciones. Sí, por eso siempre, pues los que nos dedicamos a la promoción cultural y al desarrollo de las habilidades en los niños, pues utilizamos el lenguaje artístico y el teatro es muy importante para iniciar en ellos, pues el desarrollo de esas habilidades que de repente el día de mañana, no solamente por la cuestión de la expresión corporal y la representación artística, sino como también una forma de autoconocimiento y una forma de también aprender a ir más profundo en la lectura. ¿Cómo la ve, maestro, con la cuestión del arte y del teatro como herramienta pedagógica? Por supuesto. ¿Verdad? A lo mejor poner al gobierno que utiliza más esos espacios. Por supuesto, yo creo que son elementos, aunque el estudiante no se vaya a dedicar al teatro o no se vaya a dedicar a la literatura, son elementos que abren muchas posibilidades, ¿no? Lo que decías, la expresión corporal, la expresión verbal, la estructura de pensamiento, el conocer la vida humana, todo lo que se escribe en el teatro, todo lo que se escribe en la literatura, en las novelas, en los cuentos, pues es conocer el mundo, ¿no? Y eso yo creo que sirve para cualquier persona. Pero sí, muchas personas, además de eso, encuentran su camino en el arte, ¿no? Cuando con esa cercanía. Se está cayendo la conexión. No sé si nos escucha. Te has dedicado, ahora sí. Sí, pues eso que hablábamos de la educación, ¿no? Yo toda mi vida me he dedicado también a dar clases, ¿no? Aparte de hacer mis obras, de montarlas,
pues también he dado clases. Entonces, sí considero bien importante el arte dentro de la educación, ¿no? Porque pues sí, nos abre el mundo a comprenderlo de otra manera y de pronto nos enseña el camino que muchos quieren seguir como artistas, ¿no? Por supuesto. Del arte, ¿no? Por supuesto. Hace rato platicaba con unos amigos y se hablaba un poco de cómo poder medir el impacto que estas actividades tienen en las personas, ¿no? Porque, bueno, estamos surgidos a poder decir qué tanto realmente impacta o cómo se puede medir esto. Y bueno, se hablaba de que no es algo que se pueda medir y que en todo caso los resultados de este tipo de cosas se dan en un largo plazo, tanto en Sí. si alguien encuentra su camino como artista o si esto realmente impacta a nivel del desarrollo social y cultural. Sí, claro. Pero fíjate eh, que sí se da de una manera muy clara. Por ejemplo, yo soy de Cuernavaca, digamos que la primera parte de mi vida la viví en Cuernavaca y en la Ciudad de México, yendo y viniendo, porque están muy cerca, ¿no? Y bueno, Cuernavaca es un lugar que tiene poca actividad artística, ¿no? Eh, por momentos tuvo un mayor auge, por momentos se apagaba y así, ¿no? Ahorita realmente desconozco cómo está, porque ya toda mi vida profesional está en Jalapa, ¿no? Yo estoy ahorita aquí en Cuernavaca porque como las clases son en Zoom, por lo de la pandemia, bueno, me vine acá a Cuernavaca, que está aquí toda mi familia, ¿no? Pero estoy un poco desconectado de cómo está el asunto artístico aquí. Pero siempre ha sido así, ¿no? Es decir, por ejemplo, los escritores o los pintores vivían en sus casas, atrás de sus bardas, sin conocer, sin conectarse con los demás, ¿no? De repente se hacían pequeños grupitos de amigos, cosas así. Pero no es una actividad artística preponderante. Y yo siempre lo he pensado que es por la cercanía con la Ciudad de México, ¿no? O sea, de pronto el que quiere hacer teatro se va a la Ciudad de México porque está a 50 minutos, ¿no? Entonces puede ir, ensayar y regresar el mismo día, ¿no? Entonces, la cercanía con la Ciudad de México creo que de pronto afecta en ese sentido de que la gente puede irse allá, ¿no? Y entonces aquí en Cuernavaca, pues de pronto subía y bajaba la actividad y así. Pero cuando empecé a ir a Jalapa, por ejemplo, que me empezaban a invitar a dirigir allá, a mí me impresionó muchísimo el desarrollo cultural de Jalapa, ¿no? Este, en varios aspectos. Las producciones que hace la universidad, ¿no? Por ejemplo, tiene una compañía de la universidad, la Orteub, que lleva más de 60 años funcionando, ¿no? La facultad, que lleva más de 45, ¿no? Funcionando como licenciatura, ¿no? Grupos independientes, teatros independientes, en fin, todo un movimiento cultural, artístico, que era muy impresionante, con mucho público, ¿no? Y que impactaba de una manera tremenda en los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la Sinfónica se presentaba cada viernes, la Sinfónica de la Universidad, se presentaba cada viernes y en un teatro muy grande, que es el Teatro del Estado, y estaba en el teatro, y con muchísimos jóvenes, ¿no? Entonces, a mí me impactaba mucho eso de Jalapa, pero analizándolo, eso empezó, ese desarrollo cultural de Jalapa empezó hace 70 años, hace 80 años, en los años 40, ¿no? Donde se empezaron a hacer proyectos universitarios que se consolidaron, se mantuvieron, se continuaron, se enriquecieron y eso impactó socialmente, ¿no? Entonces, de pronto, impactó culturalmente en los abuelos, en los papás y en los nietos, ¿no? En los hijos actuales, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que impacta. Es largo el camino, ¿no? Este, pero yo sobre todo lo pude comprobar en Jalapa, ¿no? Claro. La vida cultural que tiene de galerías, de presentaciones de libros, de teatro, de compañías independientes, de compañías estatales, de cine, por ejemplo, ¿no? En el 2009,
un amigo mío, Marcel Cisniega, hizo una escuela allí en Jalapa, una escuela de cine. Se llama Escuela Luis Buñuel. Hace 12 años, ¿no? Luego él falleció en el 2013, pero la escuela siguió. Bueno, el hecho de que se haya establecido una escuela y que lleve 12 años y hayan pasado muchos alumnos por ahí, ha creado un movimiento de cine, por ejemplo, en Jalapa, ¿no? Chavos que hacen películas, chavos que se conectan con otros productores que se llevan a hacer las películas a Jalapa, ¿no? Al estado de Veracruz. Entonces, eso a mí me ha impresionado, por ejemplo, cómo de pronto ya hay una actividad cinematográfica que se construyó en los últimos 12 años, por ejemplo, ¿no? O que ya existía de alguna manera porque ya filmaban películas en Veracruz, ¿no? Había mucha facilidad para hacerlo, pero le dio un empujón en la escuela tremendo a esto, ¿no? Lo dijo el Santo Papa, maestro. Aquí tenemos una circunstancia geográfica también muy interesante. Me llama mucho la atención el análisis que hace acerca de, bueno, la necesidad o la posibilidad que tienen la palomilla, decimos que las personas que viven en Cuernavaca, pues vamos a la Ciudad de México y en una hora y media ya estamos en el teatro, pues, ¿no? Aquí en Baja California Sur, pues estamos aislados, prácticamente estamos en una isla y que pues, no tenemos más que lo que hay aquí, y tenemos que, para movernos, o en avión o en barco, pues, y pues claro, se llevan bastantes horas de traslado. Y entonces, eso, ahora que nos comenta sobre ese gran desarrollo que hay en Jalapa, me entra la duda, no sé si estaremos llevando el rumbo más apropiado para un día aspirar a este desarrollo cultural que tienen en Jalapa. A lo mejor un día nos tome la palabra, la invitación de que venga a La Paz a ofrecernos algunos cursos de visita con los La Paz. Por supuesto. ¿No? ¿Y qué consejo nos pudiera entonces ofrecer para que La Paz realmente se convierta en un polo no solamente turístico, sino cultural? Yo creo que hay muchas maneras de hacer las cosas. Por ejemplo, aquí en Cuernavaca hubo un momento de gloria cultural, que fue hace como 20 años, 25 años, ¿no? En donde estuvo Mercedes Iturbe como directora del Instituto de Cultura, ¿no? Una mujer que ya falleció, una mujer que había tenido el Festival Cervantino y había tenido así muchas actividades. Y de pronto estaba aquí dirigiendo el Instituto de Cultura. Y bueno, empezó a hacer muchas cosas, ¿no? Yo creo que lo que se haga como proyecto es fundamental, ¿no? Por ejemplo, digo, el hecho de que ustedes mismos están haciendo este programa y que llegue a la gente y que se escuche y que reflexionemos como esto, con respecto a esto, es un paso importantísimo, ¿no? Que hablemos de esto, que busquemos cómo se hace, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, cosas necesarias es promover las cosas que se hacen, ¿no? A ver, ¿quiénes están haciendo teatro? Bueno, pues vamos a apoyarlos con lo que se pueda. Vamos a juntarnos, vamos a conocernos para ver qué es lo que están haciendo, qué proyectos se pueden hacer. Hay muchas convocatorias, por ejemplo, pues, tanto estatales como nacionales, ¿no? De apoyos, infinidad de cosas, ¿no? Es decir, bueno, a ver, ¿qué necesitamos? Cosas de producción, cosas incluso de construcción de teatros, ¿no? Ok, ¿qué necesitamos? ¿Dónde están esas convocatorias? ¿Cómo se pueden conseguir esos recursos? Y hay que echarlos a andar, ¿no? Creo que otro elemento interesante, por ejemplo, para Mercedes Iturbe aquí en Cuernavaca, era el reunir a las personas alrededor, ¿no? Alrededor de una exposición pictórica, alrededor de un estreno teatral, alrededor de la presentación de un libro, ¿no? Empezó a hacer, por ejemplo, cócteles, ¿no? Entonces había que tomar y que beber. Entonces a veces la gente llegaba a comer y a tomar y comer, perdón. La gente a veces llegaba a comer y a tomar, ¿no? Y a ver a quién se encontraba. Eso era fundamental.
¿no? Porque entonces llegaban y estaban ahí y escuchaban. Y el que llegó nada más de paso decía, ah, bueno, a la próxima sí vengo, ¿no? Y empezaba a ir a los estrenos, empezaba a ir a las exposiciones, ¿no? Es decir, hay algo de convivio también, que es bien importante, ¿no? Que se tiene que gestar junto con la actividad artística, ¿no? Por supuesto. Creo que, por ejemplo, en el caso de Mercedes Iturbe, ahí le atinó muy bien aquí en Cuernavaca eso, ¿no? Hizo que los escritores y los pintores salieran de sus casas, de las bardas de sus casas, ¿no? De su encierro, para juntarse, ¿no? Y Claro. a compartir sus escritos, a compartir sus pinturas, ¿no? Desde luego. Estos aspectos de pues formar comunidad, ¿no? De hacer reunión y poner en contacto a los artistas con la gente y viceversa. Pero quisiera pasar, porque luego el programa se va muy rápido, y quisiera platicar un poquito, porque a partir de las cosas que hemos leído tuyas en Facebook, claro, dos cuestiones que, bueno, yo he compartido, pero a lo mejor a la luz de más de un año y medio de pandemia, no sé cómo ha cambiado o no tu perspectiva respecto a este tema del teatro virtual, del teatro por Zoom, ¿no? ¿Es teatro o no es teatro? De si estamos haciendo teatro o no. Y eventualmente, pues, ¿cómo podría lograrse la magia del teatro a través de la pantalla, Martín? Sí, ese ha sido un tema de muchísima reflexión, ¿no? Yo creo que cada quien lo ve como quiera. Qué bueno que así sea, ¿no? Que cada quien tenga su propia teoría y diga, no, para mí es esto, ¿no? Para mí fue necesario pensarlo porque sí me preocupaba mucho, ¿no? Y porque yo necesito un poco determinar qué es lo que estoy haciendo para ver cómo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí eh, fue mucha reflexión y mucha cuestionamientos, ¿no? A todos nos agarró en curva esta pandemia, ¿no? De pronto teníamos una actividad teatral de funciones y clases y giras y todo eso, y de repente nada, ¿no? Las clases por Zoom, y bueno, me puse a escribir, ¿no? Que tenía que hacerlo y aproveché, pero bueno, el teatro, ¿dónde está? ¿No? Y bueno, para mí, por ejemplo, así muy personalmente, pues sigo creyendo que el teatro se hace en un escenario, con las personas en contacto real, en contacto, en presencia física real, ¿no? Esa es una parte fundamental del teatro y del lenguaje teatral. Lo otro, el teatro en Zoom, el teatro en grabación digital, me parece que es otra cosa, ¿no? Que es un arte que es distinto, que tiene que llamarse de otra forma, ¿no? Que otras están en juego, ¿no? Estamos determinados por esta pantalla, ¿no? Entonces, ¿qué cosas pueden suceder en esta pantalla? ¿Y qué cosas pueden suceder en el escenario? Es distinto, lo querramos ver o no, ¿no? Digo, también podemos, por supuesto, como hemos visto mucho, ver la obra filmada en un video y lo pasan en un canal digital. Perfecto, también. Pero ahí vamos a ver el registro de una obra teatral, ¿no? Pero ya siendo una obra especial para los medios digitales, yo pensaría en otro lenguaje distinto, ¿no? En algo que ni es teatro ni es cine, sino que es otra cosa distinta, nueva, ¿no? Acabo de hacer una obra así, precisamente, que se llama La catastrófica alianza del señor M y la señora R, ¿no? Después de todo ese tipo de cuestionamientos y reflexiones, se me ocurrió una historia que sucedía por videollamadas, todo sucede por videollamadas, ¿no? Están en medio de la pandemia, está cada quien en su casa, es policíaca, ¿no? Sobre las causas de la pandemia y sobre unos terroristas que están planificando el fin del mundo y toda una serie de cosas. Pero todo sucede en videollamadas, ¿no? Y entonces, bueno, la escribí y la hice con la compañía de la Universidad Veracruzana, con la ORTEU,
con actores de la compañía y con actores invitados, ¿no? Entonces, bueno, ahí está en YouTube, para que la gente que quiera verla, simplemente ponen Trófica Alianza del señor M y la señora R, y les aparece la obra, divide en 3 capítulos, son 3 archivos, ¿no? Y ahí desaparece en YouTube, ¿no? Ahí va a estar colgada un buen rato, ¿no? Entonces los invito a verla. Y bueno, creo que ahí está un poco la respuesta que yo encontré de manera práctica a todas esas reflexiones, ¿no? Pero no te significa lo mismo que estar dirigiendo o que estar en el estreno de tu obra de teatro. Es totalmente distinto. Es o sea, no que sea menos importante, pero es distinto, ¿no? Aquí estrenas y pues no sabes cómo está reaccionando la gente, ¿no? No sabes qué le está pasando. Algunos ponen ahí algún comentario, ¿no? Y dices, mira, qué bueno que le está gustando, pero no sientes si la obra está funcionando en su movimiento, en su devenir, en el presente mientras está presentándose. O sea, yo, por ejemplo, cuando presento una obra, estoy viendo la obra para poderle dar notas a los actores, pero también estoy viendo al público, ¿no? Me doy cuenta si la obra está funcionando o no, ¿no? En qué momentos funciona, en qué momentos se cae, en qué momentos la gente está prendida, en qué momentos se logra la emoción compartida entre los actores y los espectadores, y en qué momento, de qué manera está llegando la obra al espectador, ¿no? Emocionalmente, intelectualmente. Entonces, eso al final lo puedes platicar con los espectadores, pero, pero, pero donde te das cuenta es al verlo suceder, al verlo como está sucediendo, ¿no? En estos medios no ves eso, ¿no? Lanzas ahora sí que el producto, aunque suene muy feo, y quién sabe dónde se va, lanzas una botella al mar con un mensaje y a ver quién la lee, ¿no? Claro, por supuesto. En la isla. Claro, y el otro punto que era sobre el tema, Martín, del teatro postdramático. Sí. Pues hay unas corrientes, ¿no? De la narraturgia y luego otros que nos gustan más las historias contadas y vividas en escena. Un poquito que nos compartieras tu punto de vista sobre estas nuevas tendencias y cómo las ves. Sí. Yo digo, por supuesto, todas las formas de creación me parecen respetables, ¿no? Pero sí uno se va haciendo sus propios intereses, ¿no? Y sus propias formas de escritura y las cosas en las que uno cree y las cosas en las que uno no cree, ¿no? Yo no creo mucho en las modas, en lo novedoso, en la novedad por la novedad, ¿no? Me parece que se peca de ingenuidad en 2 aspectos. Una, que generalmente son cosas que ya se inventaron hace muchos años, ¿no? Pero que no, el que las está inventando ahorita no no lo conocía y entonces cree que está descubriendo el hilo negro, ¿no? Entonces, por ahí creo que se peca de ingenuidad, de creer en una innovación que en realidad no lo es, ¿no? Y la otra, otra cosa que me parece muy inocente, no inocente, ingenua, es que se, que se crea que porque es nuevo es bueno, ¿no? Y pues no, algo nuevo puede ser bueno, puede ser malo, depende de cómo te va como espectador, ¿no? Si estás viendo una obra y te aburres como ostra, pues bueno, pues podrá ser muy novedoso y muy avant-garde, pero pues a mí no me gustó, ¿no? Claro. Pero bueno, sucede con algunas obras y con otras no. O sea, por ejemplo, yo que el teatro postdramático, hay obras muy buenas también, ¿no? O sea, ¿qué es el teatro postdramático? Es el teatro que está más allá de contar una historia, ¿no? Que te muestra cosas para que tú
construyes tu propia historia, ¿no? Y de esa forma hay artistas y escritores y directores excelentes, ¿no? Que conocen reglas del juego y por eso las rompen, ¿no? Claro. Pero también hay creadores, pues, que no conocen las reglas del juego y que se avientan a hacer esas cosas y que les quedan las otras al revés, ¿no? Entonces, yo creo que hay de todo, de todo. Ahora, en mi caso, yo siento que a mí me interesan ciertas cosas de las vanguardias, de ciertas vanguardias, ¿no? Por ejemplo, me interesa mucho el pensamiento de Stanislav Ignacy Witkiewicz, por ejemplo, un escritor dramaturgo de hace 100 años, ¿no? Pero que yo lo considero esa forma de pensar todavía una vanguardia, ¿no? Entonces ese tipo de cosas me interesan. Me interesan cosas novedosas que pueden suceder en el teatro, pero también me interesa la tradición, ¿no? Es decir, que el asunto del arte está en una tensión dinámica entre lo contemporáneo y lo tradicional. Ciertos elementos de lo contemporáneo, ciertos elementos de lo tradicional, en juego, ¿no? Es decir, una obra, no porque esté hecha de una manera convencional y tradicional, va a ser buena tampoco. Puede haber obras muy malas, ¿no? Pero tampoco una obra porque sea novedosa puede ser necesariamente buena. También hay obras muy malas. Hay de todo. Obras buenas y malas dentro de lo tradicional y dentro de lo contemporáneo, dentro del teatro contemporáneo. Para mí, lo que pretendo hacer es tomar elementos de todos lados para crear una tensión dinámica entre ambas cosas y utilizar los elementos que a mí me sirvan para poder contar bien una historia frente al espectador, ¿no? Finalmente, a mí lo que me interesa es el espectador. La comunicación lo mejor posible, de la manera más absoluta posible si pudiera darse de esa forma, ¿no? La comunicación más íntima a nivel emocional e intelectual con un espectador. Eso es lo que a mí me interesa. A través de contar una historia. Precisamente a veces perdemos de vista que uno de los elementos más importantes de toda sociedad pues es la comunicación. Ahora el lenguaje, las nuevas maneras de ver la vida, el desarrollo social nos pide que la inclusión, que la equidad de género, que en fin, están cambiando las cosas igual como están cambiando las posibilidades de utilizar los medios de comunicación, la computadora, esta experiencia tan interesante que nos invita, maestro, de ver su obra por YouTube. Pues entonces me queda la duda de que el mundo está cambiando grandemente. Esto genera alguna inquietud de la cuestión creativa, de renovarse, o no nos preocupemos y lo que importa es comunicar sinceramente la necesidad personal y ya veremos cómo lo acoge el público. ¿Hay alguna cuestión de responsabilidad en esto? Sí, claro. O sea, yo creo que el mundo está cambiando, por supuesto, siempre ha estado cambiando, ahora está cambiando, y eso modifica nuestra forma de pensar y modifica nuestro cerebro. Pensemos en eso, o no pensemos en eso, la modificación que vamos viviendo en el cerebro, se va a ver en reflejada en las obras que escribimos. Es decir, no se trata de aferrarse a cosas del pasado, para nada, ¿eh? O sea, el mismo movimiento del mundo actual afecta la forma en que escribimos. Por ejemplo, una cosa muy, muy sencilla. Nuestro cerebro está acostumbrado a tener varias ventanas abiertas, ¿no? En una estamos chateando, en otra estamos trabajando, en otra estamos viendo las noticias de Facebook,
en otra estamos oyendo música, ¿no? Entonces tenemos varias ventanitas abiertas y vamos de una a otra. Es decir, que nuestra atención cada vez más puede pasar de una cosa a la otra, ¿no? ¿Cómo lo llevamos, en mi punto de vista, al escenario? Poniendo pantallas y poniendo una narración de una cosa y otra, no necesariamente, para nada. Por ejemplo, lo podemos llevar mediante la trama. ¿Qué pasa si al espectador contamos una trama que es falsa y después le contamos otra trama que estaba debajo de la trama anterior, que es la verdadera? Y después le hacemos ver que esa trama nueva que decimos que es la verdadera tampoco es verdadera, es falsa. Porque hay otra trama abajo que sí es la verdadera. Y entonces, en la trama, en los acontecimientos de la obra, hay diferentes Ventanas. de esa trama, ¿no? Es una trama polimorfa, ¿no? En donde no sabemos muy bien qué es un engaño y qué es verdad. Y poco a poco nos vamos enterando de qué es la verdad. Eso, por ejemplo, es un ejercicio similar a tener 4 ventanas abiertas en la computadora, ¿no? Estamos, en una trama estamos cachando información de una cosa, de otra y de otra. Y vamos jugando con el cerebro del espectador en cuanto a la trama, en cuanto a los personajes. Es decir, los elementos clásicos tradicionales del teatro, como son la trama y los personajes, se pueden deformar, ¿no? Por supuesto. Me gustaría, antes de que se acabe el programa, que todavía nos queda un ratito, pero que nos explicaras un poquito sobre tus temas, tus obsesiones estéticas, los temas que te gusta tratar. Yo he visto por ahí, no he tenido la oportunidad de ver una obra tuya que espero que pronto se nos haga, pero he leído algunas cosas sobre un tono entre siniestro y cómico y unas combinaciones ahí estéticas muy interesantes. Tomás Rojas, que estuvo contigo, si no mal recuerdo, en el Fútbol de Clara, que por cierto el viernes próximo está con nosotros aquí en La Paz con el Viaje del Corazón. Ah, qué padre, qué bien. Paseño él. Entonces, bueno, ¿cuáles son tus temas, tus obsesiones? Yo creo que, bueno, hay... de pronto lo que me sucede es que escojo como un tema, una obra, y me parece que lo exploro y lo exploro y lo exploro, y después cambio a otra cosa distinta, ¿no? Seguramente hay constantes en mis obras. Según yo, son cambios radicales, de una temática, de una cosa que me inquieta, que me preocupa, que necesito escribir, paso a otra cosa muy distinta. Pero seguramente hay cuestiones que las unen. Siempre son, bueno, creo que un tema central presente siempre es el amor, la pasión, ¿no? Otro es la muerte, ¿no? Y la combinación del amor y la muerte. Otro tema me parece que está presente mucho es la identidad, ¿no? La identidad, la búsqueda de la identidad a través de la vocación, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, de pronto, no sé, tengo una obra, por ejemplo, que trata sobre una mujer que es extraterrestre, ¿no? Bueno, también trata sobre el amor y la muerte, pero de pronto en esa obra me fui a la ciencia ficción, o en otras son acerca de fantasmas, o en otras, estas, por ejemplo, como esta última sobre terrorismo, ¿no? Creo que me gustan mucho los contrastes entre, entre las cosas. Por ejemplo, la intervención de Verónica, que es entre la inocencia de estas jovencitas a las que les gusta las obras musicales y son huérfanas y viven en un orfanatorio. El contraste con este nacimiento de un grupo que se va a dedicar a castigar los abusos de los hombres, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, como contrastes, muchas veces temáticos, pero también anecdóticos, ¿no? Y creo que también lo que sucede mucho en mis obras es contrastes de géneros, ¿no? Hay géneros que son híbridos,
generalmente voy hacia la tragicomedia, ¿no? A, a- a un estado en donde se habla de cosas muy trágicas, pero siempre hay elementos cómicos. Este, y no hay elementos cómicos porque tenga que haberlos o porque me guste hacer chistes. No, sino porque creo que la realidad es un poco así, ¿no? Algo muy trágico para unos puede resultar muy cómico para otros, ¿no? Y al revés, ¿no? Entonces siempre la comedia y la tragedia están enredadas. Este, Hay un humor que surge del dolor, ¿no? Y que es reflejo del dolor. Creo que ese también es un elemento que está presente en mis obras, ¿no? Este, Creo que son obras en donde se combinan contrastes entre diferentes cosas, entre diferentes temas, diferentes anécdotas y, y diferentes géneros y estilos también, ¿no? Siempre me he preguntado, Martín, desde que te conozco a través de Facebook, ¿cómo viaja una mente de, no sé, por ponerte un ejemplo, ¿no? ¿Cómo viaja una mente de Klaus Kinski a Tongolele y de Werner Herzog a Tintán, ¿no? Porque eso es algo que de pronto tenemos como esta idea de que los intelectuales, los artistas, están circunscritos a un consumo cultural, vamos a decir, muy específico, y hasta pensamos que aquel que menciona o comenta o que le gusta determinadas cosas de la cultura popular, pues así como que, ¿no? Pero yo veo en ti eso, ¿no? Una mente que viaja de unas cosas a otras de una manera pues bastante cómoda. Gracias. Pues sí, sí, me ocurre eso. A mí me gustan mucho las películas de Tintán y me gustan mucho las películas de Tarkovsky. Me parece que lo popular, si uno se concentra en lo popular, si uno toma lo popular, es una gran entrada a la atención del espectador, ¿no? Entonces, si se combinan las cuestiones artísticas más crípticas con las cuestiones populares más directas, creo que se pueden crear combinaciones que pueden resultar interesantes para diferentes tipos de público, ¿no? Por ejemplo, cuando escribí El siniestro plan de Vintila Radulescu, es una obra que trata sobre una mujer que fue maestra de Beckett y Ionesco en Europa, primero uno en Irlanda y el otro en París, y que empezó a pervertirlos, tenían 4 años, para inyectarles la idea de que la vida no tenía sentido, ¿no? Y ellos hacer un grupo terrorista, con ellos y otros alumnos, ¿no? Y poco a poco, bueno, Ionesco y Beckett se pudieron escapar de ese grupo con la ayuda de un detective, pero ella siguió trabajando con sus otros alumnos. Y todo esto por una decepción amorosa terrible que tuvo, ¿no? Entonces, es una obra que está llena de referencias literarias hacia Ionesco, hacia Beckett, hacia la Europa de los años, de los primeros años del siglo XX, ¿no? Pero a mí me preocupaba mucho que la gente, que fuera entendida por la gente y disfrutada por la gente que no conocía a Beckett y a Ionesco. Es decir, que la obra fuera una obra de detectives, ¿no? En donde un detective persigue a una terrorista siniestra y la va descubriendo y se van engañando y se van desdoblando y van dándose cuenta de las verdaderas intenciones de cada uno. Y esa trama me parece que resultaba atractiva a las personas que no conocían a Beckett y a Ionesco, ¿no? Y a las personas que sí los conocían, encontraban otras cosas que les traían, ¿no? Entonces, por supuesto que una obra no puede ser escrita para intelectuales, pues, ¿no? Este, intelectuales como género ahí abstracto, ¿no? Porque a lo mejor la gente común es más intelectual que los intelectuales, ¿no? No sé, ¿no? Pero o sea, la cultura popular nos permite
crear vínculos entre lo más complicado y lo más abstracto y lo más críptico, crear vínculos para que esas historias sean entendibles y sean divertidas. Me parece que un elemento que está en juego constantemente es la diversión, ¿no? El escritor tiene que divertir al lector, el teatrista tiene que divertir al espectador. Solo atrapándole su atención y divirtiéndole, nos podemos comunicar con él y tirarle el rollo que le queremos tirar, ¿no? O sea, el espectador no está obligado a escucharnos, ¿no? Si lo aburrimos, pues se va, ya, ¿no? No, cómo vamos a captar su atención para podernos comunicar con él, ¿no? Como decía Juan Tobar, el escritor, el dramaturgo tiene dos obligaciones. La primera es atrapar la atención del espectador. La segunda es mantenerla hasta el final de la obra, ¿no? Eso es muy interesante porque, bueno, de repente tenemos ahorita la disyuntiva de decir, bueno, ¿qué hacemos? Traemos obras de grandes artistas ya consagrados al teatro de la ciudad, a los espacios públicos que están, a los foros para los artistas, o bien nos dedicamos a llevar a actividades de enseñanza del teatro, de que la misma comunidad haga sus propias obras, y si la comunidad nos pide Shakespeare, adelante con Shakespeare, pero si nos pide peluche, ¿cómo se llama? No, eso sí que no. Sí. Bueno, pues la comunidad lo pide, pues se lo damos. ¿Cómo mediamos? O sea, le hacemos yo caso creo que a la comunidad y le llevamos lo que nos pide por su tradición, por su herencia, gusto que a base sí. de estar chutándose Televisa todos los años, o le buscamos a partir de nuestros gustos intelectuales, no sé. Hay un término medio, ¿no? O sea, hay un término medio en el cual la gente, cuando conozca ciertos autores, va a decir, mira, estos autores son divertidos, son contemporáneos, son divertidos, ¿no? Son cercanos, ¿no? Entonces hay que montar esos escritores contemporáneos, cercanos, y también hay que montar a los clásicos. Y también hay que estimular a que la gente de ahí mismo escriba, ¿no? Son muchas vías. Y también hay que llevar espectáculos de directores que nos atraen, ¿no? Para que los conozcan. La gente aprende viendo también, ¿no? O sea, de repente yo tengo ganas de escribir, veo una obra de un buen director y buen dramaturgo que me gusta mucho y digo, bueno, pues ahí está una ventanita de cómo podría yo escribir, ¿no? Por supuesto. Y se va gestando, ¿no? O sea, yo creo que la estrategia es como de hacer un proyecto polimorfo, ¿no? Para lo cual hay que tener una mente polimorfa también. Sí, que abarque como varios ángulos, ¿no? Por supuesto. Martín, estamos a punto de terminar el programa del día de hoy, lo cual me parece muy lamentable, pero sí me gustaría, como una reflexión final, comentarte que aquí en La Paz hay alumnos que seguramente fueron tus alumnos en la Universidad de Ana, Calafia Piña, Rielen Pineda, Federico Lozano, sí, Catherine, claro. ¿no? Pues a mí me gustaría que ahora sí que nos dejaras a los teatristas subcalifornianos pues un mensaje a tus exalumnos y arrancarte la promesa de que pronto vendrás. Sí. Bueno, en primera, un saludo para ellos, que son alumnos muy queridos, ¿no? Y recordados, ¿no? Aunque uno no les escriba ni nada, pero los recuerdo con mucho cariño, ¿eh? Mencionados. Y entonces un saludo, así, muy, muy afectuoso, con muy buenos recuerdos. Bueno, ahí está, ahí tienen personas muy talentosas, ¿no? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué están escribiendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué quieren montar? ¿Por dónde andan? ¿No? Son tremendamente talentosos las personas que mencionaste, ¿no? Pues vamos a crear los vínculos necesarios
para proponer cosas, para invitar gente, para que hablemos. O sea, estas cosas por Zoom, por videollamada, son bien necesarias, ¿no? Es- digo, cursos se pueden hacer por videollamada, no sé, podemos hacer miles de cosas, ¿no? Y entonces creo que, digo, yo estoy bien contento de esta invitación a esta plática, ¿no? Porque siento que se puede como armar todo eh, pues todo un proyecto de comunidad artística nuevo, ¿no? Que puede ser bien interesante, ¿no? Una de las ventajas de estos medios digitales es que las distancias ya no existen, ¿no? Así Es es. decir, que aparte de que nos podamos ver de manera presencial, llevando una obra o haciendo un curso, etcétera, también podemos vernos de manera digital, haciendo un curso, haciendo, no sé, o una presentación de algo, o una asesoría de algo, o un encuentro de algo donde hablemos, ¿no? Este, y, y, y bueno, no hay distancia en el mundo digital, ¿no? Por supuesto, pues ya se nos terminó el tiempo. Ha sido un placer. Espero que no sea la última vez que podamos tener una entrevista. Me quedaron un chorro de preguntas en el tintero, pero seguramente vamos a poder encontrarnos en una próxima ocasión, Luis Fernando. Pues sí, maestro, como usted lo acaba de mencionar, pues es un gusto poder tener la oportunidad con estos medios de acercarnos, tanto así que pues Jalapa se nos hace más cerca, Cuernavaca nos recuerda, estaba pensando Bajo Volcán, aquella película donde Cuernavaca es el escenario. Pues Claro. muchas gracias, maestro, por darnos su tiempo. Les agradezco muchísimo a ustedes, de veras fue un placer, esta plática. Y Muchísimas estamos gracias. en contacto. Claro que sí, maestro. Muchísimas gracias y le damos las gracias también a usted por habernos acompañado en esta tertulia más. Ya lo sabe, vamos a estar de regreso en la próxima ocasión que estaremos aquí platicando con ustedes. Ya lo sabe, literatura, cine, entrevistas, pantalla chica y todo lo que compartimos con usted aquí en la tertulia. Le doy las gracias a mi querida Brisa Mendoza, a mi querido Jesús Flores, que son los productores y productores y controladores de este programa. También le doy las gracias a mi querida Yasmín Rodríguez por este espacio, directora de Radio WAP. Ya ve, maestro, lo nerviosa que me pongo. Este es un programa de la licenciatura en Comunicación, Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Yo soy Alexia Almada, Luis Fernando Gómez Cota, Martín Zapata, y nos vemos en la próxima tertulia. Chao. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego, maestro. Gracias. Hasta luego.